Buenas noches, bienvenidos hermanos, una tarde más. Gracias por reunirse con nosotros en este canal, hermanos, que tenemos especialmente para cada uno de ustedes. Y hoy tenemos el tema de señales de los últimos tiempos. Y vamos a ver cómo Dios nos quiere mostrarnos el camino hoy en esta tarde, pero primero vayamos a la oración por la palabra que vamos a recibir. Todos allá en casa, cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que abra nuestro corazón para que la semilla de su palabra pueda ser sembrada hoy en esta tarde. Amén. Señor Jesucristo, Padre amado, Padre bendito, te pedimos, Señor Jesús, Padre celestial, que tú vengas, Señor Jesús, Padre celestial, que tú remuevas la tierra de nuestro corazón, Señor Jesús, Padre amado, que seas tú quien siembre la semilla, Señor Jesús, Padre bendito. Señor Jesús, Padre amado, te pedimos, Señor Padre bendito, que esa semilla caiga en buena tierra, Señor Jesús, Padre amado. Que tu semilla, Señor Jesús, produzca fruto, Señor Jesús, Padre amado, te lo pedimos, Señor Jesús. Ven y sacia, Señor Jesús, esa hambre que tenemos, Señor Jesús, esa sed, Señor Padre amado, de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por compartir tu palabra, Señor Jesús, a través de mi vida, Señor Padre amado. Úsame como un vaso frágil, Señor Jesús, para tu servicio, Señor Jesús, Padre amado. Ven y purifica mi lengua, ven y purifica mis sentimientos, Señor Jesús, Padre amado, mis pensamientos, Señor Padre bendito. Señor Jesús, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí hoy en esta tarde, Señor Jesús, Padre amado. Ayúdanos a crecer al 100 por 1, Señor Padre bendito, mediante tu bendita palabra, Señor Jesús, Padre amado. Ayúdanos a estar listos, ayúdanos a estar preparados, Señor Jesús, Padre bendito, para tu venida, Señor Padre amado. Y te esperamos, Señor Jesús, Padre amados. Ven y parte, Señor Jesús, el pan, Señor Jesús. Ven y pone el vino, Señor Jesús, Padre amado, de tu sangre poderosa y bendita. Señor Jesús, ayúdanos, Señor Jesús, a entender esta palabra, Señor Jesús, Padre bendito. Ayúdanos, Señor Jesús, a limpiar ese canal de nuestro oído, Señor Jesús, para escuchar tu palabra. Y ayúdanos, Señor Padre amado, a limpiar nuestra vista, Señor Jesús, Padre amado, para que podamos, Señor Jesús, ver, Señor Jesús, con claridad lo que tú nos quieras enseñar, Padre amado, esta tarde. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor Padre amado. Amén. Bendito eres, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, pues bienvenidos una tarde más a este canal de bendición que es para cada uno de nosotros, que es mediante este canal podemos aún seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo para poder crecer, ¿verdad? Y el tema de hoy es señales de los últimos tiempos. Vemos que en el libro de Mateo dice que la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, mediante el libro de Mateo, nos da los seguimientos de lo que debemos de hacer para estar preparados, ¿verdad? Para cuando suceda todo esto, sucedan todas lo que nuestro Señor Jesucristo dejó dicho, se cumpla, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a ver en este estudio cómo el aumento del conocimiento, ¿verdad? Del hombre. Vemos en los estudios pasados, vemos que Dios le ha permitido al hombre hasta este momento 6,000 años, ¿verdad? Para lo que es su conocimiento, lo que el hombre haya podido inventar, haya podido hacer hasta estos tiempos. El Dios le ha dado 6,000 años, ¿verdad? Y vemos como en Daniel 12:4, ahí vemos cómo nos dice de este aumento de conocimiento que el hombre ha tenido, ¿verdad? A través de todos estos años.
Y dice la palabra, escrito está, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vemos que este versículo en estos tiempos que estamos viviendo es es básicamente, literalmente una verdad, ¿verdad? Porque vemos que el tiempo ya no nos alcanza para nada. Dice que muchos correrán de aquí para allá. Siempre a la mayoría de personas cuando en mi vida personal el tiempo ya no me alcanza, siempre tengo que estar corriendo de aquí para allá para tener un mayor destacamiento, ¿verdad? A través del día, porque el tiempo básicamente se nos va muy rápido. Y también dice que la ciencia aumentará. Y hoy podemos ver, hermano, hermana, cómo es asombroso el conocimiento de la tecnología inteligente y que sin duda esta profecía se ha cumplido al pie de la letra. Vemos cómo la tecnología nos ha alcanzado, ¿verdad? Y cómo podemos hacer tanto un buen uso como un mal uso de esta tecnología, ¿verdad? Miramos que a través de todos estos años de, de inventos tecnológicos, ¿verdad? Que el hombre ha hecho, el pasado siglo fue donde básicamente la tecnología sufrió grandes avances, ¿verdad? Vemos cómo la imprenta, el papel, la brújula, las lámparas eléctricas, de ahí vinieron los aviones, autos, la radio, la televisión, los teléfonos celulares, refrigeradores, internet, las tablets, el armamento bélico, medicamentos tanto poderosos como inteligentes que hemos visto gran avance, ¿verdad? En la medicina, en vacunas, etcétera. Vemos que además el conocimiento de la palabra de Dios también se ha aumentado, ¿verdad? Y vemos cómo este conocimiento de la palabra ha aumentado tanto que básicamente todo el mundo ya tiene que saber de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Y vemos que todos estos avances que el hombre inventó, gracias a Dios que también lo podemos usar para divulgar su palabra, ¿verdad? Para esparcir esas semillas a través de estos avances tecnológicos que el hombre ha inventado, como lo estamos haciendo en este momento. Estamos usando esta aplicación de YouTube, ¿verdad? Para compartir con ustedes las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que, como les dije anteriormente, que tanto podemos usar todo esto para bien, como también lo podemos usar como para mal, ¿verdad? Es decisión de cada uno cómo lo querramos usar. Pero básicamente el conocimiento de la palabra de Dios también ha aumentado grandemente a rasgos también literalmente grandes, porque um, estamos viviendo los últimos tiempos y vemos como el año pasado que terminó fue un año muy, muy grandioso, le podríamos decir, porque Dios siempre de algo bueno, de algo malo, viene algo bueno, ¿verdad? Y vemos que con todo esto que ha estado pasando, veíamos en las noticias o que muchos países empezaban a buscar más de Dios, ¿verdad? Empezaban a orar al Señor y empezaban a hacer cadenas cadenas de oración, cadenas de ayunos, ¿verdad? Todo eso lo miramos y lo seguimos mirando hasta este momento, ¿verdad? Que las personas a través de esta pandemia que se ha prolongado hasta ahorita y que abarca todo el mundo, vemos que la gente está buscando más del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver unas señales, hermanos, que está en Mateo 24:6, donde dice que guerras y rumores de guerras. Y la palabra dice en Mateo 24:6, escrito está, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La palabra guerra en griego es polemos,
que significa hacer bullicio, guerra, batalla, combatir, contienda y un enfrentamiento. En la palabra de Dios, en el libro de Lucas 21:10, la palabra dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta palabra reino contra reino es un cumplimiento de esta profecía, ¿verdad? Hoy tenemos guerras o conflictos en todos los ámbitos de la vida. Incluso en la vida personal, este versículo lo podemos aplicar no solamente en un ámbito a gran escala, sino también a nuestra vida personal. Sabemos que en nosotros hay orgullo y que este solamente busca reinar, ¿verdad? Y cuando otro reino o otro orgullo se levanta en contra del nuestro, es cuando comienza el enfrentamiento, ¿verdad, hermanos? Así lo podemos ver. Y vemos cómo toda esta clase de conflictos y pleitos por todas partes, en los matrimonios, por ejemplo, en la familia, la propia familia, en las empresas comerciales, instituciones, partidos políticos, religiones, y hasta en iglesias y denominaciones cristianas. Podemos ver todos estos conflictos de guerras y rumores de guerras, ¿verdad? No solamente a gran escala, como les dije anteriormente, sino que también es personal, ¿verdad? Que se levante nuestro reino, ¿verdad? Nuestro orgullo contra otra persona o contra simplemente con nuestra propia esposa, ¿verdad? Con nuestros propios hijos. Hay veces que el orgullo puede más que nosotros y se levantan unos y otros y es cuando empiezan en los conflictos, así a gran escala también, cuando una nación empieza a tener conflictos con otras naciones, por eso que se causan las guerras, ¿verdad? Y todo esto empieza aprendiendo más de nuestros temas pasados, vemos que la culpable de todo esto, que es la lengua, ¿verdad? Que es lo que dice en la Biblia, que la lengua es lo que nos lleva a hacer tantas cosas que no queremos, ¿verdad? Porque es la que nos hace a estar en conflicto y la que nos hace de que nuestra lengua hable las cosas malas, ¿verdad? Por eso debemos de pedirle al Señor que nos cubra con su sangre preciosa y que nos ayude a entender cómo podemos mantenernos básicamente bajo su gobierno para que nuestros pensamientos sean como los de él, ¿verdad? Y que podamos hablar la verdad. Y dice que en Mateo 25, del 5 al 6, vamos a ver ahí una otra señal, que es la señal de medianoche. Y esta ya lo hemos mirado bastantes veces. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esta es lo que nos enseña, ¿verdad? En lo que son las 10 vírgenes, la parábola de de las 10 vírgenes. Y vemos que ya aprendimos que las 5 de ellas se quedaron dormidas, ¿verdad? Y 5 estaban al pendiente de la venida del Señor. Entonces, como se los dije en un tema pasado, era el 50% y el 50%, ¿verdad? Entonces, pero dice que hubo alguien ahí que fue la quien las despertó y dijo, aquí viene el esposo, ¿verdad? La que dio un gran clamor. Esa era la persona que había crecido a la estatura del varón, ¿verdad? A la estatura de la esposa espiritual y que estaba invitando a todas a salir a recibirle. Entonces vemos que esta señal de medianoche también dice que la Primera Guerra Mundial terminó a las 11 horas de la mañana del 11 de noviembre de 1918 y que fue a la 11ª hora del 11º día del 11º mes. Entonces, exactamente 11 meses después de la ocupación de Jerusalén a cargo del
general Allenby el día 11 de diciembre de 1917. No fue más que el reloj de Dios mostrándonos que el mundo vivía al término de la 11ª hora y que estaba entrando a la 12ª y última hora. Entonces, en el reloj de Dios, hermanos, vemos que este 11 de noviembre de 1918 básicamente estaba concluyendo la 11ª hora, que en el reloj de 24 horas sería la hora número 23, ¿verdad? Estaremos entrando a la 24ª hora, lo que sería a medianoche, ¿verdad? Entonces, como el versículo dice que a la medianoche, ¿verdad? Que se oyó ese clamor de que el esposo venía. Entonces, es muy poco el tiempo que nos queda, hermanos. Si ya hace más de 100 años que pasó esto, ya estamos básicamente en tiempo extra, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo nos está regalando ese tiempo extra para llamarnos a un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Entonces, vayamos a otra parte de la palabra donde en Mateo 24:7, ahí mismo, hermanos, dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto ya lo explicamos. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces vamos a ver a pestes y hambres que serían pestilencias o enfermedades, ¿verdad? Entonces vemos cómo mirando las pestes que pasaron en Egipto, que Dios les llamó para arrepentimiento, ¿verdad? Mediante las 10 plagas, no solo para que el pueblo de Dios mirara el poder que Dios tenía para sacarlos de la esclavitud que vivían en Egipto, sino que también hizo todo esto Dios en su grande misericordia de mandar estas 10 plagas, estas 10 pestilencias, estas 10 donde había toda clase también de enfermedades empezaron a surgir para que el pueblo de Egipto, el faraón y su pueblo se arrepintieran, ¿verdad? De sus malos caminos y vieran que solamente había un Dios un Dios fuerte, ¿verdad? Y vemos que, pues básicamente dice la palabra que faraón, básicamente abrió su corazón, ¿verdad? No quiso saber nada de Dios, a pesar de que él miró todos los milagros que Dios hizo para sacar a su pueblo de Israel, ¿verdad? Y viendo que todas estas plagas solamente afectaban al pueblo de Egipto, no afectaban al pueblo de Israel. Y vio todo esto Faraón y su pueblo, pero no, en la Biblia no dice que ningún del pueblo de Egipto se haya arrepentido, ¿verdad? Y Dios nos da mediante todo este tipo de enseñanzas que debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que Él es un Dios poderoso y fuerte y que debemos de arrepentirnos y que debemos de vivir bajo su gobierno, más que nada. Y vemos cómo han surgido y resurgido enfermedades letales como el SIDA, como el cáncer, el sarampión, el cólera, el ébola, la hepatitis, la diabetes, males cardíacos, la sífilis, la herpes, úlceras gástricas, la tuberculosis, el paludismo, el dengue, el SARS y ahora la pandemia que estamos viviendo que es del COVID, ¿verdad? Entonces, vemos todas estas clases de enfermedades que también hoy vivimos con ellas, ¿verdad? Y que debemos de aprender a vivir con ellas y estar solamente cubriéndonos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para no adquirir estas enfermedades, ¿verdad? Que Dios nos libre de cada una de estas enfermedades. Y vemos que la Organización Mundial de la Salud está dando advertencias de epidemias que pueden diezmar la población mundial. Entonces, toda esta clase de enfermedades, de epidemias que pueden básicamente reducir la población mundial dice que la población mundial es de 7,800,124,000 millones de habitantes. Entonces, vemos que esto
quizás va a suceder en breve, ¿verdad? Dios tiene un tiempo y solamente él sabe su tiempo y cuándo va a ser. Entonces, todas estas profecías que el Señor nos ha dado están por cumplirse. Debemos de estar preparados y esperando el sonido de esas trompetas, ¿verdad? Donde el Señor va a descender por su iglesia, por su pueblo. Y ahí mismo en ese versículo de Mateo 24:7 también nos habla de hambre o hambruna. Y vemos que en diversas partes del mundo la gente está muriendo de hambre o enfermando por falta de alimentos. Ah, ¿Cómo podemos ver que como pre- preferencialmente en países como África y como en la India, Brasil y Etiopía, todos estos países donde se sufre mucho, ¿verdad? De falta de alimento, de hambre, ¿verdad? Que hay escasez de alimentos y de agua y que la población vive básicamente de esta manera, ¿verdad? Vemos como, sin embargo, la gran hambruna a nivel mundial está por venir. Esto lo dice el libro de Apocalipsis 6, 5 y 6. Ahí vemos cómo el caballo negro del hambre está haciendo sentir sus efectos, ¿verdad? Y su influencia sobre todo esto. Vayamos allá para verlo un poco más claro. En Apocalipsis 6, 5 y 6 dice la palabra escrito está, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces vemos que el caballo negro del hambre está haciendo sentir todo esto que hemos mirado en estos versículos, ¿verdad? Vemos cómo en los aspectos humanos de la vida existe un gran vacío interno y no sabemos a veces de qué se trata, ¿verdad? Que es un hambre espiritual, que estamos buscando satisfacer este hueco, esta ansia que tenemos erróneamente, hermano, hermana, buscando solamente la satisfacción de la carne, como por ejemplo el alcoholismo. A veces tratamos de llenar ese hueco, esa, este, es- ese hueco y lo que sentimos que nos hace falta, lo intentamos llenar con alcoholismo, a veces con drogas, con compras excesivas, ¿verdad? Con cualquier cosa que la carne le divierta, ¿verdad? Divertinaje, adquiriendo lujos, adquiriendo fama y buscando el éxito. A veces eso es que buscamos erróneamente. Entonces buscamos llenar ese vacío interno erróneamente, esa hambre espiritual. Entonces, esta hambre solamente la podemos saciar con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Y ese gran vacío solo lo podemos llenar con la presencia de Dios en nuestro corazón. Es por eso, hermanos, que, por ejemplo, hay veces que en las noticias nos enteramos que los actores se quitan la vida o los millonarios, ¿verdad? Que se quitan la vida porque básicamente lo tienen todo y a veces sienten este vacío que el Señor pone en cada uno de nosotros para buscarle, ¿verdad? Para llenar ese vacío con su presencia. Pero como les digo una vez más, a veces para la carne es muy difícil entender esto, ¿verdad? Para lo que es del mundo es muy difícil adquirir todo esto, ¿verdad? Pero vemos que solamente tenemos que saciarnos tenemos que saciarnos de ese alimento espiritual y tenemos de su presencia del Señor para llenar ese vacío. Entonces, en Salmos 107:9, hermanos, la palabra dice, un ejemplo, dice, porque esto lo dijo el rey David, porque sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces, hermanos, aquí
Lo único que sacia el alma es la palabra, ¿verdad? El Señor, porque es menesterosa y llena de bien al alma hambrienta, ¿verdad? Entonces la sacia y, y calma nuestra hambre, la palabra y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos cómo él es quien nos da estar satisfechos, básicamente, cuando nosotros comemos literalmente los alimentos, nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Espiritualmente es de la misma manera cuando comemos el pan de vida, cuando tomamos de esas aguas, ¿verdad? De vida, no vamos a tener sed ni vamos a tener más hambre. En Isaías 24:20, esta es otra señal, hermanos, escrito está, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Entonces aquí nos está hablando de temblor, de como lo hizo en el versículo de Mateo, ¿verdad? Mateo 24:7. Vemos que aquí nos habla de temblará la tierra como un ebrio, ¿verdad? Y básicamente nos está hablando de terremotos y sismos. Y como vemos, se ha dicho que en los primeros 70 años del siglo XX se habían registrado unos 16,000 temblores, y que además se afirmaba de que cada 45 segundos ocurre un temblor. La gran mayoría de ellos son imperceptibles para el ser humano, pero durante el tiempo de la gran tribulación, la tierra temblará como un borracho. Y vemos que además de la Biblia y los científicos afirman que esto pronto acontecerá, ¿verdad? Bendito sea el Señor por eso, porque estamos viendo que esta es otra señal que la tierra vamos a tener terremotos y sismos, y como a medida de este siglo, ¿verdad? Han crecido básicamente enormemente, ¿verdad? Los temblores, y que esta es una señal de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en Lucas 19:40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Así que, hermanos, vemos aquí que a veces no queremos clamar, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, que si las piedras clamarían, y vemos que nos habla de que no nos debemos de quedar callados, simplemente debemos de alegrarnos, de estar aclamando al Señor por las cosas que están ocurriendo, de estar siempre en gozo con el Señor, ¿verdad? Por las cosas que hace en nuestra vida, ya sean buenas o malas. En Salmos 18:22 dice que escrito está que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo, ¿verdad? Aquí nos está hablando el rey David de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la piedra que desecharon los fariseos, ¿verdad? Que eran los edificadores de la iglesia, ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor es la cabeza de todo, ¿verdad? Y que Él es el fundamento, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo a base de esto, hermanos, que habla de la piedra, que es el fundamento, que ya lo vimos en la clase pasada, que el fundamento, necesitamos del fundamento de nuestro Señor Jesucristo para edificar, ¿verdad? Y vemos que esta piedra que ellos desecharon vino a ser cabeza, ¿verdad? Que ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo no tenía poder, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces vemos que ha venido a ser cabeza. Entonces nos enseña, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vino a ser una persona humilde, y que por eso muchos no creyeron, porque ellos esperaban un rey con poder, ¿verdad? Y vemos que la palabra dice que debemos de ser humildes de corazón, ¿verdad?
y que también nosotros vamos a obtener nuestro premio, ¿verdad? Tengamos presente que Dios siempre nos ha llamado a un sincero arrepentimiento, hermano, hermana, que tú que me miras en los tiempos de Noé les dio la oportunidad de arrepentirse, pero para el pecado, para nuestra carne es muy difícil arrepentirnos sinceramente ante nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Todopoderoso. Vamos a tener un tiempo donde vamos a ser probados, hermano, literalmente, para que podamos ver hasta dónde podamos llegar tomados de la mano del Señor. Entonces, así como lo hizo con Abraham, si recordamos en la palabra en Génesis nos habla de Abraham, ¿verdad? En Génesis 22:2, dice que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su amado y único hijo, ¿verdad? Que era Isaac, y que Abraham lo hizo, ¿verdad? Que dice que tomó la leña y que tomó a su hijo y que escalaron en el monte, ¿verdad? Para hacer el sacrificio. Y vemos como también nosotros, hermanos, tenemos un tiempo, Dios nos va a probar qué tanto queremos de Él, ¿verdad? Y qué tanto le amamos, básicamente. Por eso debemos esforzarnos por agradar al Señor, hermano. Hermana, tú que me miras, estamos viviendo en la última hora del reloj de nuestro Señor. Entonces debemos de tomar debemos de tomar la vida, en la vida cristiana que llevamos, debemos de estar cada momento enlazados con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el puente, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Pues esto fue el tema del día de hoy que tuvimos gracias a nuestro Señor Jesucristo de las señales de los últimos tiempos, y vemos cómo Dios nos habla hasta estos momentos, hasta esta hora, ¿verdad? Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que Dios nos está llamando a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, y debemos de estar gozosos de que Él viene pronto, ¿verdad? A partir de todas estas señales que vimos hoy. Y voy a seguir con otras señales, que este estudio es un estudio un poco largo, y el próximo tema les estaré compartiendo las demás señales, hermanos. Pues esto es todo por hoy. Hermano, hermana, tú que me miras, Dios te bendiga grandemente, Dios bendiga grandemente a tu familia, y los esperamos para la próxima. Eso es todo, hasta luego. Dios te bendiga, hermano, hermana. Bye.